donde tenemos una fuerza de CY y una fuerza BY de 880 libras y una de 520 libras, ¿sí? Entonces nuestras instrucciones es determinar ecuaciones, corte y momento. ¿Sí? Entonces vamos a analizar por tramos. El primer tramo el AB y el segundo tramo el BC. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un corte que me quedaría de la siguiente manera a una distancia X, por así decirlo. Aquí yo tengo 200 libras. Aquí tengo V en función de X. M en función de X. Y X. ¿Sí? Para el tramo AB. ¿Sí? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo menos V de X menos 200 libras es igual a 0. Por lo tanto, la función de X es igual a menos 200. ¿Sí? Esa sería mi función. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a hacer la sumatoria de momentos. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo m de x más 200 libras, pero por x es igual a 0. Por lo tanto, m en función de x es igual a menos 200x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esta parte? ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es el momento? Sí, el momento antihorario, positivo y así. Ahora, ¿cuál sería el dominio de estas dos funciones? ¿Comparten el mismo dominio? ¿Cuál sería? De 0 a 4. Muy bien, el dominio de la función sería de 0 menor o igual que x, muy bien, menor que 4. ¿Sí? Ambas funciones tienen este dominio. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas sobre este tramo para que pasemos al tramo BC? Entonces el tramo BC me quedaría de la siguiente manera. 200 libras, la reacción de 880. 880 libras y la carga distribuida, ¿sí? De, Ingeniero, disculpe, ¿será que podría ser el pizarrón un poquito más pequeño? muy bien, no hay problema. ¿Sí? Ahí está bien. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, Muy, mire, yo solo tenía una pregunta, pero mi micrófono había estado apagado. En la sí, sí. primera, en la primera parte, cuando usted preguntó por dudas en el tramo AB, mi pregunta es cómo nosotros asumimos el sentido tanto de BX como el de momento X. Siempre, obviamente, me imagino que momento positivo, pues, pero ¿por qué va hacia abajo el BX? O sea, no entiendo. Mira, lo que pasa es que esa es una convención de signos, ¿sí? Entonces, si nosotros Ok. empezamos de izquierda a derecha, Vx tendría que ser para abajo y el momento antihorario, ¿sí? Si empezáramos de derecha a izquierda, Vx sería para arriba, ¿sí? Para que se anulen entre ellas y el momento horario. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, no hay problema. Sí, es por convención de signos. Ahora voy a colocar
v de x y el momento en función de x. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en y, iguales a 0, positivo hacia arriba, pero antes recordemos que esta distancia es x y esta distancia es 4, ¿sí? Entonces tengo yo menos v de x, ¿sí? Menos 200, más 880, menos 120, y esto actúa en x menos 4, ¿sí? Y esto es igual a 0, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna duda, entonces despejo v en función de x, me queda 680, perdón, menos 120 por x menos 4. ¿Sí? Esa sería mi función de corte. Ahora voy a pasar a hacer mi sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos son iguales a 0. Positivo en esta dirección y yo tengo m de x, ¿sí? Más 200 por x, ¿sí? Menos 880 por x menos 4 más 120 que actúa en x menos 4 y su brazo se concentra a la mitad, que sería x menos 4 medios, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Despejo para m en función de x. Sería igual a menos 200x más 880 por x menos 4 menos 60 por x menos 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, esta es mi función, no la voy a reducir más para no perder un poco de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el dominio de mis dos funciones? ¿Sí? Si la primera era de 0 a 4, ¿esta de cuánto sería? 4 menor o igual que x menor que 10. Muy bien, 4 menor o igual que x, solo que no sería hasta 10, sino sería hasta 14, ¿sí? Porque nuestro origen es a, entonces de 0, de 4 hasta 14, ¿sí? Porque Ay, sí, perdón, ingeniero. sí, no tenga pena, ¿sí? Porque el tramo BC serían 10. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre las funciones y demás? No, ingeniero, no sé si nos daría un tiempo para copiar. Sí, está bien, me avisan cuando ya hayan copiado. Ingeniero, entonces prácticamente ya ahí que sacamos ambas ecuaciones para ambos tramos, ya encontramos B y E y B y C y E como se nos pedía en un principio, por decirlo así, ¿no? ¿Qué manda? ¿Qué manda? Disculpa. Le comentaba que, por ejemplo, la instrucción que decía terminar B y E y BC, B y E y C y E, me Ajá. imagino que ya después de haber hecho ahorita las ecuaciones sacando el dominio de ambos tramos, ahí dejamos toda la respuesta, hasta con el dominio de esa respuesta. Sí, digamos, primero equilibrio global para encontrar las reacciones y después ya vamos por tramos, las funciones, las dos funciones y por último indicar el dominio. Ok, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No?
Muy bien, entonces, aprovechando que estamos les voy a compartir una hoja de cálculo de Excel donde vamos a ver las funciones. Muy bien, entonces no sé si puedo quitar mi pantalla. Sí, no hay problema. Muy bien, gracias. Stop sharing. Muy bien, entonces el objetivo de tener las funciones, bueno, hay varios objetivos, pero en el que nosotros nos vamos a fijar es en utilizar una hoja de Excel para graficar dichas funciones, ¿sí? Porque nos va a interesar cómo se comporta la viga a lo largo de su longitud y dependiendo de los valores que tiene, ¿sí? Entonces voy a colocar los valores 0, 1, 2, 3, 3.99, 4, hasta llegar a aproximadamente 14. De hecho, hasta 14. ¿Sí? Y voy a colocar mi función v de x. Para el primer tramo era menos 200. Y aquí era menos 200 por x. ¿Sí? Entonces ese sería el primer tramo, el tramo AB. Y la otra nos había quedado, ¿sí? Nos había quedado 680 menos 120 por x, que es menos 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solo aquí me sería. Listo. Y la otra, la función de momento que nos quedó menos 200 por x más 880 por x menos 4 menos 60 por x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y si nosotros vamos por acá, ¿sí? Esta parte es más ilustrativa, por así decirlo, ¿sí? Ahí ya ustedes van a tener la oportunidad de hacer sus propias gráficas en Excel, ¿sí? Entonces voy a seleccionar datos, voy a insertar una gráfica de dispersión. Bueno, me quedaron así, pero me quedaron ya las dos de una vez. Entonces la primera gráfica correspondería a mi diagrama de V en función de X, que es mi diagrama de corte, y la otra que sería M en función de X, que sería mi diagrama de momento a lo largo de la función, ¿sí? Lo que me interesa que ustedes vean es que si yo en el primer tramo me mantengo constante, en el segundo ya tengo una función lineal, ¿verdad? Y después aquí yo tengo una recta, aquí yo voy a tener una parábola, ¿sí? Una recta y una parábola en ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí estaría el punto A, el punto B, punto C. Aquí yo llego a 520 y al final ambos diagramas de momento me tienen que cerrar en cero, por así decir. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Ingeniero, ¿significa que en el examen vamos a utilizar la computadora o solo es para fines ilustrativos? Fíjese que en este caso solo lo utilizaríamos para nuestra hoja de trabajo.
nosotros vamos a elaborar los diagramas de corte y momento por otro método que es el método de áreas. Pero determinar las ecuaciones, sí. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, entonces, ¿se acuerdan de del primer ejemplo que hicimos? Donde habíamos determinado el de una carga distribuida y demás, por así decirlo. Este ejemplo que habíamos hecho, donde habíamos hecho X, V de X y M de X. Y habíamos hecho de 0 a 10, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta llegar hasta 10. ¿Sí? Y la función de corte nos había quedado 125 menos 25 por X, ¿sí? Y la función de momento nos había quedado 125X menos 12.50 por X al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos esto, por así decirlo, y nuevamente ingresamos nuestras gráficas, ¿sí? Insertamos dispersión, ¿sí? El gráfica que utilizamos, la mejor o la que mejor se ve es la de dispersión. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí, ¿sí? Y voy a borrar. Aquí está mi función de corte. Y aquí está mi función de momento, ¿sí? Todos miramos esta parte. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí yo ya obtuve, cuando habíamos hecho los valores de 2.5, 5 y demás, aquí están los graficados, esas partes, ¿sí? Esta parte era como que más eh, es ilustrativa, así de que, bueno, ¿para qué utilizo las funciones? ¿O para qué me sirven determinarlas? Y ahora ya puedo ver que tramo por tramo puedo obtener estas eh, gráficas, ¿sí? Entonces yo ya puedo ver que el momento más grande ocurre a la mitad de la viga, ¿sí? Y donde la función es máxima, el valor de corte va a ser 0. ¿Sí? Y nuevamente la integral de una recta es una parábola. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Por el momento vamos bien, gracias. Muy bien. Entonces voy a pasar a regresar a mi hoja de Excel, perdón, a mi documento de OneNote y ahora vamos a continuar. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir esta parte. Stop share. Muy bien, no sé si ya se ve OneNote de nuevo. Ya, Sí, ingeniero. ya se ve. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora este tema, por así decirlo, o este subtema, es qué relación existe entre la carga distribuida
cortante y momento flector. ¿Sí? Entonces, este sería como nuestro tema, por así decirlo. Y vamos a ver cómo se relacionan estos valores. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo tengo una viga, por así decirlo. Una viga simplemente apoyada, ¿sí? Con una carga distribuida. ¿Sí? Una carga distribuida. ¿Sí? Puede ser cualquier valor de carga distribuida. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser solo rectangular. También vamos a ver unas cargas distribuidas triangulares. Entonces, yo voy a agarrar un pequeño diferencial de delta X. ¿Sí? Así a grandes rasgos. Un delta X donde me va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un segmento que va a ser aquí M y aquí va a ser otro M, pero más su incremento, ¿sí? Más delta M, ¿sí? Como estoy analizando pequeños tramos de delta X más su incremento y así. Tengo también la función V y V más su incremento, ¿sí? Y también voy a colocar la carga distribuida que actúa en ese pequeño segmento también, que sería de la siguiente manera, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales, 0 positivo hacia arriba. Tengo V, ¿sí? Menos paréntesis V más delta V. Menos Q de X por delta X. ¿Sí? Menos Q de X por delta X es igual a 0. ¿Sí? Voy a tratar de ordenar esta parte y si se dan cuenta, este con este se hacen 0 y me queda menos delta V es igual a Q de X por delta X. ¿Sí? O como si quieren lo ordenamos un poco más, delta V dividido delta X es igual a menos Q de X. ¿Sí? Ahora, yo voy a hacer que delta X tienda a ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente, que sería la derivada del corte respecto de X es igual al negativo de Q de X. ¿Sí? Que tiene sentido con lo que les había mencionado. Si la carga distribuida es constante, la función de corte va a ser una recta y así. Si la carga distribuida vale 0, el corte va a ser una constante. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre esta relación? ¿Sí? Esta relación muy importante que determinamos. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? ¿Dónde vamos a hacer la sumatoria de momentos? En este punto, ¿sí? Entonces me quedaría M horario más delta M más su incremento, ¿sí? Menos V por delta X
más Q por delta X por delta X dividido 2 es igual a 0. ¿Sí? Voy a ordenar un poco esta parte. Este con este se hacen 0. Y me queda delta M menos V por delta X más Q por delta X al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Todo esto es igual a 0. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice en la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a dividir dentro del momento, dentro de delta X, perdón. Menos V más Q medios por delta X es igual a 0. Y también voy a hacer que delta X tienda a 0, ¿sí? Porque así lo convierto de un incremento a un diferencial, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, que Q por medios por delta X, esto me va a dar casi 0, por así decirlo. Entonces lo puedo despreciar. Entonces la derivada del momento respecto de X es igual a corte, ¿sí? Entonces yo si derivo el momento, obtengo el corte, ¿sí? Si el momento es una parábola, el corte va a ser una recta, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos va a servir esto? Porque vamos a también podemos determinar las ecuaciones a partir de integrales, ¿sí? Esa va a ser otra parte que vamos a ver. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, solo puede subir a la parte de arriba, por favor. Muy bien, no hay problema. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, Ingeniero, disculpe, ahí ¿sí? dice Q dividido 2, ¿verdad? Q dividido 2, ajá. Pues lo que pasa es que como esa delta X a la mitad de delta X se concentra la fuerza resultante. Hasta ahí. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces tengo dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y entonces ahora las vamos a resolver. Yo tengo la derivada de V. Voy a pasar a multiplicar Q negativo por delta X, ¿sí? Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Bueno, puedo aplicar varias estrategias, pero la que más me conviene es la de integrar ambos lados. Cortante en B menos el cortante en A me va a dar igual a la integral de A hasta B de menos Q de X por delta X, ¿sí? Ahora, ¿qué representa esta integral? ¿Sí? Esta integral, o bueno, toda integral lo que representa es el área bajo la curva de la carga distribuida, ¿sí? Entonces yo tengo que ver, por así decirlo, la carga distribuida, ver cuál es el área que se obtiene a partir o abajo de su curva, y así yo ya puedo obtener el cortante, irlo construyendo un paso a paso, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda de algún comentario. Entonces, por así decirlo, generalmente el punto A corresponde a un valor antes y el punto B a un valor después. Entonces, o inicial y final, yo conforme vaya aumentando o yéndome paso a paso, puedo construir mi diagrama de momento o mi diagrama de corte de esa forma, ¿sí? Entonces, las áreas que vamos a ver tampoco van a ser como que muy complicadas, ¿sí? Van a ser triángulos y rectángulos, entonces eh, las integrales no van a ser una integral, así por así decirlo,
No va a ser necesario, sino base por altura o un medio de la base por la altura. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver nuestra siguiente integral, que sería la derivada del momento respecto de x, que es igual a la función, y paso a multiplicar el diferencial v por delta x e integro en ambos lados de la ecuación y me queda momento en a, momento en b, perdón, momento final menos momento inicial es igual a la integral de a hasta b Ahora, ¿qué representa nuevamente esta integral si la anterior era el área bajo la curva de la carga distribuida? Esta es el área bajo la curva de la función de corte, ¿sí? O diagrama de corte, ¿sí? Entonces, yo el momento final, ¿sí? Será igual a la integral de a hasta b de v de x por dx más el momento inicial, ¿sí? Yo me voy a ir por puntos, ¿sí? El punto A, el punto B, y voy a ir viendo el punto B y el punto C, o sea, un punto antes, un punto después y demás, ¿sí? Para construir los diagramas de corte y momento de una forma gráfica, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios para pasar al siguiente ejemplo? Todo claro, ingeniero. Solo no sé si podría dejarlo un momentito. Sí, está bien, no hay problema. Me avisan cuando estén listos. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Entonces, ahora vamos a ver el caso. Ya vimos cuando tengo carga distribuida, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso cuando hay una carga puntual, ¿sí? ¿Sí? Una carga puntual o una reacción también. Eso se puede presentar. Entonces, supongamos que yo tengo mi viga, ¿sí? Recuerden, esto es válido para cualquier viga. Y la fuerza P en C. A y B, ¿sí? Entonces voy a agarrar nuevamente un delta X, ¿sí? Un delta X, PC. Y yo tengo aquí, no voy a considerar los momentos, ¿sí? Solo voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿No? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Tengo yo PC negativo más V menos
V más su incremento es igual a 0, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente esto se hace en 0 y me queda delta V negativo es igual a PC, ¿sí? Ordenando me queda delta V es igual a menos P en C, ¿sí? La P en C es la fuerza aplicada en ese punto, ¿sí? Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. El incremento sería el incremento en final. El punto A menos el punto final menos el inicial es igual a menos PC, ¿sí? Ahora, como me voy a enfocar solo en esa parte, me quedaría, voy a hacer lo siguiente, el cortante en C. Después es igual a menos la fuerza en C más el cortante en C, pero antes, ¿sí? El más arriba significa después, ¿sí? Y el menos significa antes, ¿sí? Así para que más o menos lo vayamos identificando. Cabales en ese punto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una carga puntual en el diagrama de corte, lo tengo que restar, ¿sí? Esta relación muy importante, ¿sí? Por eso es que vieron en nuestra gráfica anterior, o por eso ven que las cargas puntuales son discontinuidades, porque ahí hay un salto en la gráfica, ¿sí? Entonces, si la fuerza va hacia abajo, el salto es hacia abajo. Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. Ahora voy a bajar un poco y vamos a tener también el caso cuando la fuerza no es hacia abajo, sino es hacia arriba, ¿sí? Cuando la fuerza, digamos, la PC es hacia arriba. Ingeniero, cuando se refería al más y el menos de antes es del BC, ¿verdad? Ese, digamos, en el punto C, como ahí yo tengo un cortante, entonces, cabal, digamos, si la fuerza está aplicada en 10, el antes sería 9.99 y el después sería 10.01, por así decirlo. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Entonces, nuevamente voy a hacer lo mismo, solo que ahora PC hacia abajo, hacia arriba, perdón. El cortante se mantiene. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Tengo más PC menos V más delta V más V es igual a 0, ¿sí? Estas nuevamente se me hacen 0 y me queda que delta V o el incremento en el cortante es igual a PC. Por lo tanto, me va a quedar que el cortante en C después, así ya despejando, es igual a PC más el cortante en C después, antes, ¿sí? Significa que cuando la fuerza es hacia abajo, la resto en el diagrama de corte y si la fuerza es hacia arriba, la sumo en el diagrama de corte, ¿sí? Muy bien, creo que ya con esto, bueno, creo que con un ejemplo se va a entender mejor esto que les intento explicar. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Mientras voy a dar un momento para que terminen de copiar. Gracias, ingeniero.
Muy bien. No sé si estamos todos listos. Ya, ingeniero, gracias. Entonces vamos a pasar a este ejercicio, ¿sí? Vamos a dibujar los diagramas de corte y momento, ¿sí? Ingeniero, ¿ese ejercicio de qué hoja es? Este no está en ninguna hoja, ¿sí? Eso es para Lo, explicar. ajá, Ah, ok. sí, eso lo- Muy bien. Entonces voy a colocar las reacciones. Se las voy a dar de una vez. 50 kilonewton. Y ella 70 kilonewton, ¿sí? Muy bien. Entonces, para hacer nuestro diagrama de corte y momento, vamos a tener que colocar nuestros ejes, ¿sí? Me imagino que ustedes van en su cuaderno, lo van a hacer de la forma más recta posible, ¿sí? Yo aquí me cuesta un poco, ¿sí? Pero igual lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer mi diagrama de corte y me quedaría de la siguiente manera. V, cuál es la cortante positivo y cuál es el cortante negativo, y X. Entonces voy a iniciar con el cortante en el punto A, ¿sí? Aquí va a ser mi procedimiento. El cortante inicial va a ser 50 positivo, como va hacia arriba, entonces 50 kilonewton, ¿sí? Ahora tengo una fuerza puntual en C, entonces voy a sacar el cortante en B, pero antes de esa fuerza puntual, y sería constante 50, ¿sí? No tengo carga distribuida, la carga distribuida vale 0, entonces recuerden, la integral de una constante es, perdón, la integral de 0 es una constante y en este caso la constante es 50, ¿sí? Muy bien, me mantengo constante 50 kilonewton. Pero ahora voy a sacar el cortante en B, pero después, que sería el cortante que traigo anteriormente, menos los 20 porque es una fuerza que va hacia abajo y me da 30, ¿sí? Entonces de 50, exactamente en ese punto bajo hasta 30 kilonewton. Muy bien. ¿Alguna duda por el momento? Ahora me voy a ir hasta el cortante en C, pero antes y me da 30 más 0. Entonces me mantengo constante en los 30, ¿sí? Me mantengo constante y ahora voy con el cortante en C después, que sería 30 menos 40, porque la fuerza va hacia abajo, es igual a menos 10, ¿sí? Entonces bajo hasta menos 10, ¿sí? Ahora me voy a ir con el cortante en D, pero antes, y sería constante menos 10, ¿sí? Si no hay carga distribuida, me mantengo constante, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Ahora me voy a ir con el cortante en D después, que sería menos 10 menos 60 igual a menos 70, ¿sí? Entonces de menos 10 bajo hasta menos 70, ¿sí? Más o menos
por acá, ¿sí? A ese aproximadamente. Hasta menos 70. Y después me mantengo constante. Me voy hasta el punto E, el cortante en E, pero antes sería igual a menos 70, ¿sí? Como no hay carga distribuida, me mantengo constante. Y por último, voy a sacar el último corte, que sería después de la reacción. ¿Sí? Cortante en E después, que sería menos 70, más la fuerza que va hacia arriba, que es 70, es igual a 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Entonces yo ya puedo asegurar mi dibujo, ¿sí? Y ahí yo ya construí mi diagrama de corte por medio de la gráfica, ¿sí? Por un método gráfico. Este es un área positiva. Este es un área positiva. Este es un área negativa. Y este es un área negativa, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre esta parte? Estamos bien ahí, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, ahorita yo ya que hice el diagrama de corte, voy a hacer el diagrama de momento, ¿sí? Entonces lo voy a hacer paso a paso, por así decirlo. Ahora voy a colocar un nuevo eje de referencias, ¿sí? Para continuar con mi dibujo, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a hacer el momento y ahora, ¿sí? Muy bien. Momento, ¿sí? Recordemos que ahora voy a obtener el área bajo la curva del diagrama de corte, ¿sí? Y el área bajo la curva del diagrama de corte, en este caso son rectángulos, no tengo que integrar, ¿sí? Momento en A. Como ahí tengo un pin, va a valer 0, ¿sí? ¿Cuándo no va a valer 0? Cuando tenga un apoyo fijo, por así decirlo, o tenga un momento par ahí aplicado, ¿sí? Momento en A, 0. Me voy a ir al momento en B, que son 50 kilonewton, que su base son 2 metros, más 0 es igual a 100 kilonewton metro, ¿sí? Ahora, como aquí yo tengo una área positiva, significa que aquí va a aumentar hasta 100 kilonewton metro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esta parte? ¿Sí? ¿Todo bien, todo claro? Muy bien, ahora vamos a ir con el siguiente tramo, que sería el momento en C. Y sería igual a 100 kilonewton más 30 kilonewton por 2 metros, lo que me da 160 kilonewton metros, ¿sí? Entonces, como las áreas del diagrama de corte siguen siendo positivas, mi diagrama de momento va a ir aumentando, ¿sí? Y si son constantes en el diagrama de corte, en el diagrama de momento van a ser rectas, ¿sí?
Muy bien, ahora voy con el momento en D, que serían 160 kilonewton metro, menos el área bajo la curva, en este caso, menos 10 kilonewton por 2 metros, me da 140 kilonewton metro, ¿sí? Entonces significa que ahora voy a bajar, ¿sí? Voy a bajar un poco. Hasta 140 kilonewton metro, ¿sí? Y el último momento, que sería el momento en E. Ingeniero, ingeniero, disculpe, usted había dicho algo de los rectángulos, que fueron de los cuadrados, no, de los rectángulos, ¿qué había sido? Que los rectángulos son, por así decirlo, funciones constantes, ¿sí? Entonces, si la función es constante en el diagrama de corte, en el diagrama de momento va a ser rectas. Ah, ok. Muy bien. Y al final llego hasta 0, ¿sí? ¿Por qué llego a 0 o por qué es importante que llegue a 0? Porque eso significa que estoy en equilibrio, por así decirlo. El 0 representa el equilibrio, ¿sí? Y esta es una recta también, ¿sí? Esta para que se vea mejor. Muy bien. Ahí estaría mi diagrama de momento, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si ustedes se dan cuenta, en este tramo yo tengo una pendiente, por así decirlo, que su pendiente es de 50, ¿sí? Aquí yo tengo una pendiente que es de 30. Aquí tengo una pendiente también que es de 10, pero negativo. Y aquí una pendiente de 70, negativo, ¿sí? Entonces las pendientes corresponden a los valores de 50, 10 y menos 70 que yo tengo del diagrama de corte, ¿sí? Ahora, yo en el portal les coloqué un documento, ¿sí? Bueno, les coloqué dos documentos que se llaman formulario, diagrama de corte y diagrama de momento para que ustedes lo puedan utilizar, ¿sí? Este es este formulario sí lo pueden ingresar en su examen parcial, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, si vamos al formulario que dice 2, por así decir, vamos a ver que nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Entonces les voy a colocar por aquí esa parte. Uy, perdón. Si ustedes ven en el diagrama de momento de corte, si es constante, aquí la pendiente va a ser, aquí va a ser una recta, ¿sí? Si es constante en el área positivo va a ser una recta. Y en el otro caso nos dicen que si el corte está en la parte negativa, en el diagrama de momento va a ser, va a disminuir como en este caso que tenemos acá, ¿sí? Entonces esto es más o menos para que nos sirva, nos vayamos guiando. Generalmente es más fácil hacer el diagrama de corte, por así decirlo, y el diagrama de momento a veces tiene una de sus complicaciones de la forma, entonces esto nos sirve para guiarnos, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien, todo claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien, vamos a seguir haciendo ejemplos de este tipo, ¿sí? Para que vayamos reforzándose y entonces ya van a ver que al final ni el formulario van a utilizar. Entonces, no sé si hay alguna duda para pasar al siguiente ejemplo. Todo claro, gracias.
Bien, entonces vamos al siguiente ejemplo, que sería este que tenemos acá. Solo ingeniero, ¿podría regresar un momentito al anterior? Sí, Disculpe. sí, no hay problema. ¿Podría bajar un poquito? Muy Perdón. bien, al procedimiento. Ah, sí. Antes, mientras estamos, muy importante colocar el procedimiento, ¿sí? Yo sé que tal vez entiendo que hay alguien que tal vez ya llevó el curso y lo llevó con otro docente, y así va, eso es válido. Y tal vez les enseñó una forma de hacer los diagramas de momento y corte, así. Pero yo lo que preferiría es que los hiciéramos de esta forma. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, no hay problema. Entonces, nuevamente vamos a dibujar los diagramas de corte y momento, ¿sí? Aquí ya me dan las reacciones y voy a dibujar los ejes, ¿sí? Mientras ustedes copian el problema. Estos nuestros diagramas tienen que ser elaborados con regla, obviamente donde son rectas y así, y donde sean parábolas, sí, lo más a mano alzada, por así decirlo, ¿sí? Pero lo mejor posible, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar con el diagrama de corte y las reacciones que me dan son las de 670 libras y 1710 libras, ¿sí? Entonces, Ingeniero, sí, decime. disculpe una pregunta, por ejemplo, tipo para el tercer parcial o algo así, nosotros Ujú. deberíamos de hacer tipo equilibrio general o algo para poder sacar los valores ya sea de AY o de CY, o estos se nos van a dar desde un principio como ahorita, No, los tendrían que sacar ustedes. Aquí lo hacemos solo por que ya, como para ahorrar tiempo. ajá, sí. Ya, ok. Muy bien, voy a iniciar yo con el cortante en A, que en este caso corresponde al valor de la reacción, 670 libras, ¿sí? Entonces voy a iniciar acá, 670 libras, ¿sí? Ahora me voy a ir al cortante en B, pero antes, y serían 670 menos la carga distribuida, 660 por 4, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Nos daría 430. Muy bien, gracias. 430 libras, ¿sí? Que sería este punto por acá. Ahora, si yo tengo, por así decirlo, una función eh, carga distribuida, ¿sí? Entonces me voy a fijar en mi diagrama en mi formulario, ¿sí? Se los voy a colocar por acá. Si yo tengo mi formulario, por así decirlo, mi formulario dice que la carga distribuida, si es negativa, o sea, si va hacia abajo, tengo que colocar una recta, ¿sí? Y efectivamente aquí yo voy a colocar una recta, ¿sí? Hasta 430 libras, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esa recta que pendiente tiene? Tiene el valor de la carga distribuida, ¿sí? Ahora voy con el cortante en B después, que sería 430 menos 900, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? 470.
Muy bien, negativo 470. ¿Sí? Significa que voy a bajar exactamente en ese punto, solo que hasta 470 negativo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Ahora voy a pasar al siguiente punto, que sería el cortante en C, pero antes iba a ser igual a menos 470 menos 60 por 8. Menos 950. Muy bien, gracias. Menos 950, ¿sí? Entonces, si me guío con esta parte, voy a llegar hasta menos 950 libras, lo que significa que voy a unir estos puntos de aquí hacia acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como me dice mi formulario, ¿sí? Ahora mi cortante en C después va a ser igual a menos 950 más 1710, que es la reacción, ¿sí? 760. Muy bien, gracias. 760 positivo, ¿sí? Entonces voy a llegar hasta 760, ¿sí? Más o menos por acá, ¿sí? Creo que me quedan mejor los dibujos de esa forma, entonces vamos a seguir así. 760 libras, ¿sí? Ahora en el punto D tengo una fuerza, entonces voy a ir cortante en D antes. 760 menos 60 por 6, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Nos da 400. Muy bien, 400. Ahora el cortante en D después, ¿sí? Voy a llegar a 400. Ahora el cortante en D, pero después. Y nuevamente con una recta, ¿sí? Cortante en D, pero después sería igual a 400 menos 400 es igual a 0, ¿sí? Entonces de aquí hacia abajo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre el diagrama de corte? ¿Sí? Recuerden que aquí yo tengo un triángulo y un rectángulo. Aquí también tengo un triángulo y un rectángulo. Y aquí yo tengo un triángulo y un rectángulo, ¿sí? Muy bien, dudas o comentarios, ¿sí? Ven que la pendiente en este caso es menos 60, ¿sí? Para todos los casos es menos 60, ¿sí? Porque la carga distribuida está ahí. Muy bien, no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente, el diagrama de momento. Ingeniero, disculpe, viera que una compañera me escribió de que se le fue la luz y por la asistencia. Es Gaby Recinos. Ah, bueno, fíjese que asistencia no tomamos, pero si va, como está la grabación, la voy a subir al portal, igual los PDF.
Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestro diagrama de momento, ¿sí? Voy a bajar un poco y vamos a colocar nuestro diagrama de momento, ¿sí? Entonces, para ello me voy a auxiliar de las fórmulas o el formulario, ¿sí? Bueno, no es un formulario por así decirlo, pero ustedes comprenderán. Me voy a guiar de los casos cuando la carga distribuida o la carga, el diagrama de corte se ve de una forma, ¿sí? Como se debería de ver el diagrama de momento, ¿sí? Cabal ahí dice en esa hoja que le subí que si el diagrama de momento de corte luce de esta forma, el de momento debería ser así y demás, ¿sí? Si se parece a esto, así tiene que ser, ¿sí? Entonces, momento en A, en este caso me va a dar 0, porque no tengo momento par, no es un apoyo fijo, es una articulación. Entonces inicio en 0. Ahora, el momento en B, ¿sí? Yo para hacer el momento en B, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a tomar un triángulo y un rectángulo, ¿sí? Que sería 430 por 4 más un medio de 670. Voy a restarlos para obtener la altura. Por 4. ¿Sí? Bien, ¿cuánto nos da ese valor? Ingeniero, solo una pregunta, perdone. ¿Podría Sí. volver a explicar el razonamiento de haber puesto el más un medio por la cantidad de 670 menos 430? Bueno, lo que pasa es que aquí en mi diagrama de corte, esta altura es 670 menos 430, ¿sí? Sí, ok, Y ajá. entonces ese sería mi triángulo, un medio de la base por la altura, y el rectángulo de abajo, ¿sí? Voy a tomar dos áreas. Ok, ok, entendí. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto nos da? Da 2200. Muy bien, 2200 libras por pie, ¿sí? Ahora, el diagrama de corte es de esta forma, ¿sí? Yo voy a unirlo con una parábola, ¿sí? Recuerden, la integral de una recta es una parábola, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy a ir al momento en C, que sería 2200 menos el área negativa, que sería 470 por mi base, que es 8, más un medio de 950 menos 470 por 8. Bien, ¿cuánto nos da? Nos queda menos 3480. Muy bien, gracias. Menos 3480 libras por pie, ¿sí? Entonces voy a bajar, por así decirlo, hasta como por acá. Menos 3480 libras por pie, ¿sí? Ahora, dense cuenta que mi diagrama de corte es más o menos como esta figura de acá, ¿sí? Esta parte es más a esta, ¿sí? Entonces, mi parábola va a quedar de esta forma, ¿sí? Mi parábola va disminuyendo, ¿sí? Muy bien. Y por último,
el momento en D sería igual a menos 3.480 más un medio de 6 por 400, perdón, 6 por 760 menos 400 más 400 por 6. ¿Cuánto nos da? Menos 2000. Muy bien, menos 2000, ¿sí? Muy bien. Bien, ¿seguros que 2000? Ingeniero, podría subir un poquito. Perdone. Bajar. Ahí Ay, sí, ay, no, ay, no. Ah, aquí. ay, gracias, ingeniero. Muy bien, sí. No nos da 0 el... Me dio 0. Muy Sí, bien, 0. Bien, gracias. Entonces llegamos hasta 0 y se parece más a este de lado, ¿sí? Entonces nos quedaría así, ¿sí? Y ahí estaría mi diagrama de corte y momento. Y se resuelve así como lo acabamos de hacer durante todo el ejercicio cuando hay una carga distribuida, entonces. Sí, cuando hay una carga distribuida tengo que ir viendo las áreas y así. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario, ¿sí? Siempre en el último momento y en el último cortante les tiene que dar 0, ¿sí? Tienen que llegar a 0 porque el 0 significa que está en equilibrio. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Ustedes, digamos, si hicieran las ecuaciones, les quedaría el mismo resultado, sí, que lo hicieran en Excel. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda o algún comentario adicional para pasar a lo último que vamos a ver hoy. Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces voy a colocar una nueva hoja. ¿Sí? Ya vimos el caso donde tengo una carga puntual y tengo carga distribuida. Ahora vamos a ver donde yo tengo un momento par puntual, ¿sí? Que digamos el ejercicio que acabamos de resolver era del documento problemas de clase, diagramas de corte y momento, ¿sí? Y vamos a ver así como el ejercicio 3 donde tenga un momento par puntual, ¿sí? Supongamos que yo tengo aquí esta parte
y tengo un momento par antihorario, ¿sí? Llamémoslo MC, ¿sí? Entonces, nuevamente agarro un diferencial delta X y yo tengo M, MC y M más delta M, ¿sí? Entonces, voy a hacer sumatoria de momentos. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo menos M más M más delta M. Perdón. Más MC es igual a 0. ¿Sí? Este y este se hacen 0 y me queda delta M es igual a menos MC. ¿Sí? Entonces al final me quedaría el momento en B menos el momento en A es igual al negativo de MC. Entonces el momento en C, lo vamos a colocar así, el momento en C después es igual a menos MC más el momento en C antes. Esto es cuando yo tengo una viga, perdón, cuando yo tengo un momento antihorario, ¿sí? Si es antihorario, se resta, ¿sí? Se resta en el diagrama de momento. Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario por el momento. ¿Todo bien, todo claro? Ingeniero, ¿significa que antihorario sería así y horario? Horario, ahorita vamos a ver cómo se hace Ah, con horario. Muy bien. Entonces, digamos, si yo tengo nuevamente mi viga, ¿sí? Y tengo una carga, pero es así, solo que horaria. Y nuevamente hago mi esquema. MC, M y M más delta M. Si hago sumatoria de momentos, son iguales a 0, positivo en esta dirección, tengo menos M menos MC más M más delta M es igual a 0. Este y este se vuelven 0, ¿sí? Se anulan entre ellos y me queda delta M es igual a MC, o lo que me daría MB menos MA es igual a MC. ¿Sí? Y si, como lo hemos visto anteriormente, me quedaría MC después es igual a MC más MC antes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando es antihorario se resta y cuando es horario se suma. ¿Sí? Para ello vamos a resolver el ejercicio número 3. ¿Sí? Pero no sé si hay alguna duda o algún comentario. Pero no sé si puede subir un poquito del anterior, del antihorario. Muy bien, no hay problema.